Hablamos de uno de los más reputados exponentes del periodismo español de los últimos tiempos. Y sin detenerme en su currículum, notorio por otra parte, verdaderamente extraordinario, recordar algunas de sus responsabilidades asumidas a lo largo de una dilatada carrera. Ahí está la década como director del ABC, su etapa como director de La Voz de Galicia, los años como director de Antena 3 Televisión Galicia o la responsabilidad como director de los medios regionales del grupo Vocento. Y actualmente es el director del Debate, el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, y ya, Bieito, enhorabuena por haber batido todas las expectativas que teníamos puestas en materia de audiencia o en materia de lectores y usuarios únicos, que como se dice ahora en el periódico. Bieito, simplemente tienes la palabra para deleitar a nuestros ilustres congresistas. Muchas gracias. Tenemos la suerte de creer y de tener fe, pero también tenemos la obligación y el mandato moral de propagar ese credo, de defenderlo de los múltiples ataques que sufre, y una de esas agresiones, para mí, una de las peores, es el relativismo que nos invade, que todo lo ocupa y que el hombre moderno, fanfarrón y prepotente, lo aleja de Dios. A ese ser humano soberbio que nos acompaña en nuestra cotidianidad le ha parecido en los últimos tiempos un cómplice extraordinario. Y es el lenguaje de lo políticamente correcto, la corrección política. Una amenaza a nuestra libertad y sobre la que me gustaría reflexionar esta mañana de domingo mientras clausuramos esta edición del Congreso de Católicos y Vida Pública. Pocas reflexiones me parecen más pertinentes desde la óptica de un católico comprometido. Y en mi caso, por tener además el honor de ocupar la dirección del renacido El Debate, órgano con el que esta institución que hoy nos acoge ha querido influir a través de las palabras, precisamente, del pensamiento en la sociedad española. Misión en la que no debemos, por cierto, de cejar. Vayamos a la corrección política que ahora impera y que nos ocupa y nos preocupa. Se trata de cierta forma de ingeniería semántica que actúa al servicio de una inequívoca forma de censura, como muy bien señala el profesor Darío Villanueva en su magnífico libro Morderse la lengua. Su origen no es identificable con una sola fuente, reconocida y definible como tal, sino con varias, desde la que se pone todo el énfasis en el lenguaje, considerado además esa parte del lenguaje como algo ofensivo, en las actitudes prejuiciosas en minorías marginadas por causa de su raza, su etnia, su discapacidad, sus adicciones, enfermedades como el SIDA o las dolencias mentales, por cierto, atentos a la batalla que la izquierda nos va a dar ahora con la salud mental del país, el género o la orientación sexual. Igualmente, la corrección política toca otros terrenos como los derechos de los animales, la xenofobia, la pervivencia de actitudes postcolonialistas, el eurocentrismo elitista o el medio ambiente. Los críticos más duros de este fenómeno llegan a hablar de un macartismo cultural de izquierdas. El nuevo credo, con potentes aliados, está imperando, sobre todo, como digo, en los campus universitarios norteamericanos. Pero también se está imponiendo y tiene grandes aliados, por ejemplo, en los grandes gigantes tecnológicos de Silicon Valley, o Hollywood, que durante tantos años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 80, había ayudado a instalar ideas bien pensantes en la sociedad occidental. Y medios tan influyentes como el New York Times o la revista The Atlantic son ahora mismo paladines de esa subcultura de la corrección política. La corrección política ha llegado a los medios y, lo que es más preocupante, se está instalando en el lenguaje, pero conviene ser firme en el rechazo de ello, porque si no, nos estamos quedando sin discurso libre. Y sin discurso libre no hay verdadero pensamiento. Hace tiempo que la corrección política se nos ha ido de las manos y nos está haciendo dar pasos atrás. Era Vargas Llosa el que resumía esta especie de enemiga de la libertad. Lo decía también la escritora Julia Navarro, que decía: no me gusta la sociedad de lo políticamente correcto. Me preocupa la libertad de expresión, que la gente comience a reprimirse por miedo a la corrección y a que todo el mundo se le eche encima por tener un pensamiento distinto. Y Darío Villanueva, al que ya cité antes, quien fue director de la Real Academia, abordó el debate en una conferencia y dijo: es una nueva forma de censura,
una censura perversa para la que no estábamos preparados. Es una forma de censura difusa o tolerancia represiva, como la denominó el siempre inquietante Marcuse, que salta desde las aulas universitarias a instancias del Poder Ejecutivo, los partidos, los sindicatos o incluso por el propio Poder Legislativo a la hora de elaborar constituciones nacionales. En cuanto a la injerencia de los gobiernos, es especialmente sensible lo que se está produciendo en el ámbito educativo, en donde, por caso, los docentes encargados de la enseñanza de las lenguas, conforme lógicamente a lo establecido por decantación secular de sus gramáticas y a lo recopilado en su caudal léxico, se ven presionados para aceptar criterios contradictorios que les vienen impuestos por guías de lenguaje no sexista, por poner un ejemplo bastante común. El sesgo de toda irrupción en la esfera de las libertades individuales cobra preocupantes matices de seriedad cuando es ejercido desde fuentes oficiales, desde los gobiernos y desde el propio Poder Legislativo. No hace falta que les ponga ejemplos de aquí, en España, donde ministras de distintos gobiernos han hablado de miembros y miembras, de autoridades y autoridados, y de todo catálogo de disparates que nos llevan a la conclusión de que esa corrección política no es más que una expresión cumbre de la estupidez humana, dicho y escrito esto con el mayor respeto a quienes, con buena voluntad, pretenden no ofender. Esto, como decía, no es exclusivo de la clase política española, que importa estas prácticas de muy diversos lugares. La izquierda política se empeña en dar esta batalla y mientras abandona los auténticos o los problemas y las auténticas necesidades de la sociedad española, se enzarza en batallas verdaderamente hostiles. Pero la gente en la calle no tiene estas inquietudes y eso es lo que de verdad nos tiene que animar. La gran sociedad, el 80%, como se comprobaba en las encuestas que se hacían en los Estados Unidos, no están con esta cuestión. Se nos está imponiendo una vez más una minoría violenta, chillona e inconformista frente a una mayoría acomodaticia y acobardada. No cabe duda que aquí jugaron un papel determinante en los nuevos tiempos los procesos de disrupción tecnológica, la aparición de las redes sociales. Tengo para mí que nada de lo que nos está aconteciendo se puede explicar sin entender el papel de las redes sociales, la proliferación de Internet, la digitalización de la sociedad y la transformación que en tantos campos está suponiendo esta disrupción tecnológica. Todo se ha vuelto más complejo, al mismo tiempo, curiosamente, que va desapareciendo el pensamiento complejo, el pensamiento elaborado. Todo es más complejo, pero al mismo tiempo acompañado de un pensamiento especialmente simple. Mi pregunta es, a estas alturas, ¿hasta dónde puede un gobierno entrometerse? ¿Hasta dónde se puede legislar? ¿Se puede legislar sobre la verdad? ¿Se puede legislar sobre la memoria? ¿Sobre los usos de la habla de las personas? La corrección política, que se está convirtiendo en una dictadura, como ya dije, hasta en 3 ocasiones, nos lleva siempre a la palabra, a la lengua, al idioma e inexcusablemente a esas 2 dimensiones de la lengua que son el habla, lo individual, y la lengua, que es el código o contrato social. Y las tensiones que le son anexas estaban ya previstas, fíjense ustedes, en la tercera obra de Aristóteles, junto a la política y a la retórica, que trata de eso mismo, el gran teatro del lenguaje. Y leemos en el gran filósofo que así dice en su libro primero de la política, que la razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario es clara, dice Aristóteles. La naturaleza no hace nada en vano. Solo el hombre entre los animales posee la palabra. Y añadía, la voz es una indicación del dolor y del placer. Por eso también la tienen los animales, ya que por su naturaleza han alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente o lo dañino, como también para manifestar lo justo y lo injusto. Y esto es propio de los humanos frente a los demás animales. Poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y de lo malo,
de lo justo y de lo injusto, y de las demás apreciaciones. El eufemismo ha sido siempre un arma utilizada por las dictaduras, los totalitarismos y los movimientos liberticidas. No hay nada más libre, auténtico y democrático que llamarlas las cosas por su nombre. En la España actual han sido maestros del eufemismo los partidos nacionalistas periféricos como el PNV, Convergencia, Esquerra Republicana, Bildu, todos los que quieren romper España. Da la impresión que utilizando el eufemismo, la realidad tal y como la conocemos desaparece. La coerción política, la censura que de ella se deriva, el neolenguaje, nos está llevando a una campaña contra la libertad. Y ya se sabe que la primera de las libertades, si se puede hacer una clasificación, es la libertad religiosa. Y curiosamente la Iglesia Católica, a la que dice pertenecer el 70% de los españoles, sufre en sus carnes un ataque constante a su libertad, a su capacidad de expresarse, y honestamente lo hacemos casi en algunas ocasiones clandestinamente. Lo políticamente correcto y el uso del lenguaje se está llevando por delante gran parte de las capacidades de libertad que tienen los católicos en nuestro país. Hay que recobrar la valentía y dejar a un lado la vergüenza, para poder proclamar sin ambajes en la lengua que nos dejaron en herencia nuestros antepasados, que respetando a quienes no piensan como nosotros, podemos decir que nos sentimos orgullosos de nuestro idioma, de nuestras palabras, de nuestra cuna española y de nuestra fe católica. Muchas gracias.